nuevamente glorificando al Señor, porque el Señor es bueno. En el nombre de Jesús vamos a meditar un momentito. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Estamos delante de tu presencia, bendiciendo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente con el programa que Dios nos ha concedido de la Iglesia del Pueblo de Melissa, Texas. Y quiero que abramos la Biblia, el que la tenga presente, y si no, ahí escuche tantito. Salmos capítulo 1, voy a leer algunos de estos versículos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Palabra del Señor, del Salmo capítulo 1. En este día queremos recordarles, recuerdan ustedes que nos quedamos en el tema de en qué manera el pecado es el que nos detiene, el pecado es el que nos engaña, el pecado es el que nos detiene. La Biblia dice en 1 de Juan 1:8, y es una pregunta que viene para todos los creyentes. Yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que hay creyentes que nunca pecan? La Biblia nos dice aquí precisamente en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El engaño es cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo. La Biblia dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No podemos nosotros tener comunión con Dios si nosotros tenemos el pecado. Lo que hace el Espíritu Santo rompe esa cadena de pecado y viene esa relación, viene ese compañerismo, viene ese contentamiento, y indudablemente que el Señor escuchará las súplicas de las personas que confiesan su pecado, y el Señor ama a los que se arrepienten. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo importante de todo es que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Cómo debe ser la confesión? Confesión no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere de varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer cuando alguien se quiere confesar su pecado, primero, ser sincero. Segundo, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado. Tercero, ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. Enseguida, hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta de que he pecado, debo de confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecados. El siguiente, hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mis pecados. Y por último, aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. El Señor nos dice en 1 Juan 1:9, ¿qué es lo que sucede cuando uno confiesa su pecado? Dice la Biblia que nos limpia de toda maldad.
recibimos el perdón de Jesús. En otras palabras, vamos a resumir este tema acerca del que quedamos pendientes. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales entonces? Los que se hacen amigos del mundo. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? Venciendo con el bien el mal y haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar nuestros pecados. Entonces, ¿a quién debo confesar mi pecado? Es a Dios, según el Salmo 32:5. Pero hay casos en que eso no basta. La palabra del Señor nos dice aquí en Santiago: si con mi pecado he afectado a otra persona, debo de buscarla y pedirle perdón también a ella. El apóstol San Pablo, él dice: ¿cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo y estoy mal con mi prójimo al que veo? Por eso es muy importante que en esta semana pida a Dios en oración por algún amigo, algún compañero, alguna amiga, algún familiar, alguien que necesita conocer de Jesucristo. La Biblia nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la parte que habíamos dejado pendientes. Y ahora vamos a entrar al siguiente nuevo tema: viviendo en el Espíritu. ¿Qué es lo que podemos entender vivir en el Espíritu? Viviendo. ¿Qué quiere decir viviendo? ¿Qué quiere decir vivir? Quiere decir existir. Quiere decir vivir. Quiere decir habitar. Quiere decir morar. ¿Qué quiere decir viviendo? Quiere decir residir. ¿Qué quiere decir vivir o viviendo? Quiere decir albergarse. ¿Qué quiere decir vivir? Quiere decir establecerse. ¿Qué quiere decir vivir? Asentarse, establecerse. Indudablemente que viviendo en el Espíritu vale la pena de vivir. La Biblia nos enseña, y es importante, que al ascender el Padre en el cielo, Cristo mandó el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de Él. Dice la Biblia: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, según Juan 15:26. Indudablemente que el Espíritu es aquel que va a venir a nosotros. Y dice en 1 Corintios 13:16, sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita entre vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a ascender del Padre del cielo. Jesús mandó el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca del Señor. Y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo del pecado y de juicio. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en los creyentes? El trabajo del Espíritu Santo es que Él va a hacer justicia, que Él, que cree en Él, va a ser convencido del pecado. Y Él ha venido para convencer al mundo. El Espíritu lo que hace es nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. En Juan 3:8, para que veamos qué significa nacer de nuevo. Jesús dijo y respondió: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así continúa en el verso 4 y 8, acerca de la pregunta que le hicieron al Señor Jesús: ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Acaso volveré al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y el Señor le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El Señor nos está hablando y nos está dando el punto de partida. Todos fuimos formados del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hizo parte de un cuerpo. Así también nosotros en Cristo formamos parte de ese cuerpo y somos bendecidos por el mismo Espíritu. Nosotros fuimos bautizados
El bautismo con el Espíritu se refiere al bautismo en agua, sino el hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Esto es a la iglesia, o sea, el conjunto de personas o creyentes verdaderos en todo el mundo. ¿Qué sucede cuando alguien oye y cree el Evangelio? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué se refiere con sellado? Quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esto significa que el Espíritu vive real y permanentemente en el cristiano. Podríamos resumir entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace nacer de nuevo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sella para siempre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vive en nuestro cuerpo. ¡Qué grandeza de Dios! ¡Qué poder tan grande! El Señor dice que habita en nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en nosotros? Nos lavó, nos santificó en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu. Él vino a cambiar, a transformar, a hacer nuevas todas las cosas. En Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo mismo es la garantía de las arras de nuestra salvación. Quiere decir que nos ha dado como garantía, como nuestra herencia de nuestra salvación, su Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros reconocer y reaccionar sabiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros y que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14:26? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿él qué cosa? Nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. ¡Qué grande gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Saber que el Espíritu de Cristo me enseña. Saber que el Espíritu de Cristo me dirige. Saber que el Espíritu Santo me guarda. Saber que el Espíritu Santo me convence. Saber que el Espíritu Santo habla por mí. Saber que el Espíritu Santo me lleva a toda verdad. ¡Qué grandeza! ¡Qué bendición! Aunque somos cristianos, tenemos todavía algunas debilidades. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Según Romanos 8:26 y 27, nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo debiéramos nosotros sobreponernos ante esto, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras debilidades? Nos ayuda, intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros a veces no conocemos la voluntad de Dios, a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos dirige hacia esta bendición de que Él intercede por nosotros y a la misma vez estamos nosotros agradando al Señor por medio de su Espíritu. En Romanos 8:14 dice que el Espíritu guía al cristiano y es guiado por el Espíritu Santo, y es para que el cristiano debe de vivir una vida santa, una vida plena, una vida bendecida, una vida separada, una vida santa para el uso de Dios exclusivamente. En Efesios 5:18 dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Indudablemente que una de las cosas que está hablando claramente el Señor: no te embriagues, no te emborraches, porque cuando adquieres vino o licor te embruteces, pierdes la conciencia, hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo.
y el Señor te va a quitar esa pena, esa tristeza, ese dolor, esa llenura. Va a refrescar tu alma y van a salir arras de olor fragante en tu vida. Esa herencia se va a reflejar la grandeza que el Señor nos ha dado. En Gálatas 5:16 dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Si tú andas en las cosas de Dios, si tú andas en las cosas del Espíritu Santo, no vas a tener que someterte, no vas a tener que regresar, no vas a tener que enfrentar, que cumplir los deseos de la carne que te impone porque tú no andas con ellos, porque no formas parte de ellos. Ser lleno del Espíritu es andar en el Espíritu. Quiere decir ser controlados y guiados por Él. Esto es lo que se demuestra en la Escritura, que cuando tú andas en el Espíritu, existe un fruto que es el que te identifica. En Gálatas 5:22 y 23 vamos a ver cuáles son estos frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay leyes. La obra continua del Espíritu Santo. Indudablemente que yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tú quieres vivir esta semana algo nuevo? ¿Quieres dar testimonio de su grandeza? ¿Qué es lo que puedes hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Lo primero que tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Al darse cuenta que has pecado, confiésalo a Dios. No esperes que se acumulen los pecados. Además, es necesario aceptar por fe el perdón que Dios te ofrece. Preséntate a Dios y permite que Él controle tu vida. Sométete a la voluntad de Dios. Que la oración sea el final de tu lección en la vida anterior y que la nueva vida en Cristo empiece desde hoy. El Señor quiere apropiarse de ti. Por fe, aprópiese de la llenura del Espíritu Santo. Sea que el que está contigo sea el que controle. Comencemos a actuar y vivir de acuerdo a esa fe. Vamos a terminar recordando lo que es la obra del Espíritu Santo en el creyente. En resumen, en sí es enseña al creyente. La obra del Espíritu Santo intercede por el creyente. La obra del Espíritu Santo guía al creyente. La obra del Espíritu Santo llena al creyente. La vida del Espíritu Santo en el creyente glorifica a Cristo. Con eso vamos a terminar, hermanos, y terminamos con ese texto, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Glorifiquemos a Dios y démosle gracias al Señor. Señor, te bendecimos. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo, por la dirección del Espíritu Santo, por la enseñanza del Espíritu Santo. Heme aquí, Señor, tómame, aquí estoy. Yo quiero, Señor, esa bendición, ese bautismo. En el nombre poderoso de Jesús lo recibo. Amén. Amén. No olviden, hermanos, aquí estamos. Llamen al pastor Luis Ramírez, 951-454-0481. Aquí en la iglesia del pueblo de Melissa. Sean bendecidos. Se levanta.